cheers for Argentina. Yes, cheers for Argentina. Thank you very much. I will ask about everything, including the traffic. You can tell me or not, whatever you want. No problem for you. There's no secrets in my branch anymore. There are no. Yeah. Ah, you are accustomed to television, yes. Oh. So, this is much better sound. Yeah, it is another thing now. Yeah. We are in a coffee shop in Amsterdam. I really don't know what is a coffee shop, if you can explain. ¿Cómo es la situación hoy de las drogas acá? Mira, las drogas tiene también su lado B. O sea, la droga no está legalizada en Holanda, es mentira. O sea, no está legalizada. Hay una ley del opio que rige desde el año 20 y sobre esa se basan. La única política que hay es que en un momento hicieron la cerrada de ojo, que le llaman ellos, la vista gorda a la droga. Entonces lo que hacen, desde ese momento hay una política especial de vista gorda que llaman, o sea, la ley rige, pero hay vista gorda. Entonces hay vista gorda sobre las drogas livianas. Entonces se generó toda esta historia de los coffee shops. Well, a coffee shop is the Amsterdam distribution point for cannabis and marijuana products, like hashish and joints and dabs and space cake in a sort of illegal situation, which is not legal. But allowed. So we are allowed by the government, the local government, to do what we do, but by national law it's still forbidden what we do. Sin conocer se puede imaginar algo oscuro o algo más secreto donde no se ve las personas que compran, ¿no? O quizá la imagen que uno tendría antes de venir a Ámsterdam, pero sin embargo ves abierto al público que todos entran, consumen como un bar normal. Yeah, this is also the effect of the 40 years experiment we have in Amsterdam. There's a culture of 40 years already where we distribute cannabis products to customers, and so we test our products before we sell them. We know the percentage of THC, CBD, all this, and we can give tell the customers what he can expect by using it. Claro. This is what the coffee shops is really been used for, to have an environment where people can be safe to use cannabis products. Entonces, ¿solamente se puede fumar aquí o la gente viene, lo compra y se lo lleva? Porque entiendo que es ilegal fumar en la calle. No, it's really not allowed in the streets, but I don't know any stories about people who were caught by police in the street smoking marijuana, because I don't think they have a real priority to do this. ¿Crea adicción la marihuana? Well, there's no physical addiction of marijuana, but there's a mental addiction of marijuana, which is makes you feel dependent on it. Y si nos vamos realmente a la evidencia científica, sí, el cannabis, la marihuana, produce adicción. O sea, esto es una evidencia científica. Es una evidencia científica porque de las personas que se exponen al consumo de cannabis, hay un porcentaje que realmente genera unos criterios de adicción, es decir, una pérdida de control absoluta por el consumo del cannabis, de tal manera que el cannabis pasa a ser el centro de la vida del sujeto. ¿Cuándo se considera adicción?
se considera adicción, la línea realmente es una línea muy sutil. El último que se va a dar cuenta que es adicto es evidentemente el consumidor. El consumidor siempre dice que yo controlo, pero el que está próximo al consumidor es el que se da cuenta que el sujeto empieza a perder el control. El sujeto es como que la droga va ocupando cada vez más espacio en su vida. Imaginemos que cada uno tenemos una motivación por toda una serie de cosas, como unas pequeñas bolitas, que es lo que nos llena nuestra motivación. De repente hay una de ellas que va extendiéndose y el cual va ocupando todo y genera la adicción. Entonces, ¿en qué momento se genera la adicción? Cuando se pierde el control, cuando se consume a pesar de que esto esté generando unos efectos negativos, y cuando se recae una y otra vez en el consumo a pesar de que la persona quiera dejar de consumir. ¿Cuáles son los peligros de fumar marihuana? Yeah, the danger is mostly what we see, what I've seen in my career is the blood sugar problem. So when people smoke and they didn't have enough food or stuff like this, they can the blood sugar percentage can go down rapidly, and they feel really weak and bad, and they feel disorientated. Yendo más a largo plazo, ¿usted cree que la marihuana realmente afecta al cerebro como muchos expertos No, what we dicen? know of is all the surveys they've done. There's no long-term effects in that sense, but for young adults, it's not so effective, because if they have to study or go to school or this that, it makes them really slow and lazy. It's still a happy drug, you know. You take it when you want to sit down with your friends and be happy with it and join a joint. So this is what you do in social. But also it opens up the brain activity, and you get artistic and all this, you know, of cannabis. Mucha gente dice que utiliza la marihuana o otras drogas para la creatividad, para estimular la creatividad. Bueno, y hay personas, hay artistas que han consumido cannabis, pero yo estoy convencido de que estos artistas hubieran sido mucho mejores si no hubieran consumido las drogas. Esto que vos decís de que la persona consume sabiendo que hace mal al cuerpo o sabiendo que hace mal a la salud. Vos cuando compras un paquete de cigarrillos, hay una imagen que te dice que vas a tener cáncer, vas a tener disfunción eréctil y muchas otras cosas. Esa persona está consumiendo sabiendo que eso le hace mal. Evidentemente. Mucha gente dice que el cigarrillo no tiene nada que ver con la marihuana, que la marihuana es mucho menos dañina para el cuerpo que el cigarrillo. ¿Eso también es verdad? ¿Cómo se puede comparar? En una adicción tenemos que tener en cuenta la droga, el individuo y el ambiente. Entonces, si cogemos solamente uno de estos tres factores, ¿cómo vamos a poder hacer nosotros una clasificación de qué es más dañino o menos dañino? Esto es muy artificial. El tabaco naturalmente, que es muy adictivo. El cannabis naturalmente, que también es adictivo. El tabaco sabemos que produce toda una serie de efectos indeseables, de cáncer, alteraciones cardiovasculares, disfunción eréctil, accidentes cerebrovasculares, muchísimos, ¿no? Pero el cannabis no está exento tampoco de efectos indeseables su consumo. Hay una alteración cognitiva que cada vez vamos conociendo mejor que produce el cannabis y que nadie puede negar. La consecuencia es cognitiva, y hay evidencias de que un consumo durante décadas de cannabis, si te miran el coeficiente intelectual antes y después, en sujetos que han consumido y en sujetos que no han consumido, los sujetos que no han consumido, el coeficiente intelectual va a ser superior que a los que han consumido. Es legal vender los productos en un coffee shop, pero es ilegal producir. ¿De dónde compras la marihuana? Yeah, this is a really difficult thing in this branch at the moment, because we are not allowed to grow our own supplies, so we are depending on growers outside of our vision, and they grow in the illegality. In addicts or sellers or whatever,
in places, in factories, closed factories or empty places, whatever. And people who grow cannabis, most of them are also really relaxed, or old hippies, or stuff like this. So they're not so involved in crime and all this. But we have a complete industry in Holland supplying coffee shops. There's every day we sell about here in Amsterdam 60 or 70 kilos in the whole town, and the rest of Holland, at least maybe a few hundred kilos a day. So you can imagine that we have large plants and farms doing this, but it's all hidden. It's all in secret. Lo que se permite es vender una cierta cantidad a la gente desde el coffee shop y fumarlo en el coffee shop. Pero no se permite cultivar droga en Holanda porque está la ley de drogas. Y porque necesita mucha más legislación. ¿Y por qué? Entonces, ¿a quién le compras? Claro. Al narcotráfico. ¿Cómo entras si no puedes entrar más de 25 grados por Al vez? narcotráfico le compran. Ready. But then you think that if having the consume legalized and not having the production legalized, it is a... Yeah, well, because the production is in the hands of organized crime. And if you arrange it the whole way. You arrange it internationally, and that's the big difficulties, because the politics are in. And here we have two sides. People have said, no, we have to fight against this form of criminality and against drugs all the time, so hard as possible. If you want that, give us the money and we investigate organized crime also. Le compran al narcotráfico, y esa es una discusión política muy grande que hay hace años, porque claro, pero ¿qué pasa? Holanda firma acuerdos europeos, y entre esos acuerdos europeos hay acuerdos de droga, entonces están como en medio en un problema, digamos, desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Ahora Uruguay legalizó la droga, Suecia creo que tiene parte también legalizada, Canadá legalizó. Entonces ahora dicen que quizás, sea el momento para generar una ley de droga. You think that legalization of marijuana or something like that in Amsterdam, in Holland, it was a good experience for the country? But it has its good sides and its bad sides. The bad side is that if you are not organizing the back door, all big criminals will see that they have a lot of money of it. The other side is on the front. When you are a user and you come to Amsterdam, you have a reasonable quality. But the side is that we not give attention of the long and short term effects on your health. We have to explain that. And that you're helping some people. When I used to ecstasy pills in the weekend, who I harm, I'm lovely fool and so. Well, you harm yourself, and secondly, you're paying directly to organized crime. And so we are more and more saying that it will help to explain these kind of things. Pero es como todo, o sea, toda solución tiene su lado B, o sea, no existe la solución perfecta. Acá vos ves que no está toda la gente fumada como se imagina en Argentina, se llega, que está fumada por las calles tirada en las plazas. Claro, uno la imagen que lo sin que conocer pasa, Ámsterdam vas a encontrar gente lo por que todos pasa lados, es pero que pasa es que tenés también el Estado detrás. O sea, ¿por qué? Porque hay adictos, sí, hay adictos a la anfetamina, a la heroína, pero el Estado les provee las drogas, les da seguridad, les hace controles médicos, hay toda una infraestructura también y presupuesto dado a la gente que cae en lo peor. Acá podemos ver la lista de lo que venden en los smart shop, que es lugares donde venden todo relacionado a drogas, pero no drogas. Lo que pasa es que estas truffles, que son las trufas, era lo que antes se vendían los hongos, ahora son trufas. ¿Por qué? Porque no está considerada droga. Y ahí ves la lista de los efectos. Por ejemplo, la primera te hace efecto visual, la segunda te hace efecto de energía del cuerpo, del cerebro, ¿no? Y el más fuerte es este, que sale 22 gramos, 26 euros. Y la dosis es de 10 gramos. Así que eso se puede conseguir legalmente en Ámsterdam. Entonces acá lo que te venden en estos lugares solamente pueden vender semilla. Porque la marihuana para consumo, ¿no? Acá ves la semilla, por ejemplo, salen 5 semillas, que son más o menos 1.500 pesos. Solamente te pueden vender la semilla, porque si vos querés consumirla tenés que ir a los coffee shops. Pero bueno, hay toda una industria de las drogas.
Pero yo te digo, ¿ves? Yo veo, no sé cómo será la historia, que habrá políticamente detrás también, porque nunca se sabe, pero yo veo más avisos de que encontrar una casa donde hay un chango como nosotros produciendo marihuana que desmontando un laboratorio químico donde se ganan millones de euros. Lo que sí es que a veces se encuentran, pero eso debe estar tapado políticamente. Yo te diría que para un chango como nosotros produciendo te van a pensar que estás produciendo en tu casa, Juan. Pasa. So we were talking about, you are telling me that in the last 30 years or the last years, Holland, it is more similar to a narco state. Is that correct? Yeah, we give that warning. And a narco state is a very strong word. Mm-hmm. But we are not Mexico. We don't have 14,000 murders, etc. But what we see is there's not attention and not power enough to catch the thieves for organized crime. We always catch the normal thieves. When we look at the cocaine business, the ecstasy business, all the investigators are complaining. We only catch the little fishes. And the big fishes now for the last 30 years are getting richer and richer. So they're buying legal companies. So they are now into the economics. And we sometimes, the economics grows by that. And that's not good. Well, that's an estimate, but our normal economics is the 80% is legal and 20% is illegal. And do you know which are the big fishes? Yeah, we know we are the big fishes, but we don't have enough criminal investigation and not enough time to do that very properly. Because the government is not really invest on those kind of types of investigations. Made by our friends, the farmers, you know, and a customer is allowed to buy 5 grams a day. So my computer says, okay, 5 grams, and this is the only amount you can do in the cash register. So not more than 5 grams. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre? And the differences is, yeah, well, it's really the difference is the THC, the levels of THC. And in which variety it is. So you have in cannabis you have 3 varieties. You have cannabis sativa, cannabis indica, and cannabis ruderalis. And the difference is the sativa you get really high and really active. You know, you feel really active. And the indica sorts, they get you a bit more down. They get you slow and relaxed more and more. And therefore they make hashish from the indica plant from Morocco, and also the hashish we have here some Moroccan hash. Este es lo que se llama chocolate, el chocolate. Chocolate, yeah, but this is the chocolate is the dark variety. We don't sell that much here in Amsterdam anymore. We sell more the golden pollen. So this is really soft hashish and really crumbly. And resin, you know, sticks, and it smells really lovely. It's quite normal in Amsterdam to use some cocaine in the weekend. Also in Manchester, in the UK, but also in Barcelona, but also in Amsterdam. So a lot of drugs are coming to Europe. We here have the biggest harbor. The Rotterdam harbor is doing. Rotterdam is one of the main, but they told me that maybe Rotterdam is one of the doors of the drugs to Europe. Yeah, one of the many doors. We see them in Spain, we see them in France, we see them also in Antwerp, in Belgium. From where is coming the drug? The drugs, well, you talk about the import. Mainly the cocaine is coming from South America. But the other way around is that, well, we are one of the biggest ecstasy producers in the world. Y hablando un poco más Pero la droga sintética, ojo. Eso es un problema, sí. Mayor consumo de drogas sintéticas, Holanda. Mayor productor de drogas sintéticas, Holanda. Todo ilegal. Y estamos hablando de Breaking Bad, estamos hablando de producciones importantes. Lo que pasa es que ahí está prohibido, ¿no? Lo que tienen es que cada droga tiene una formita. Tienen forma como tipo caramelo, ¿no? De helados, de labios, de pelotas, son chiquititas, de colores. El gobierno las chequea para saber el grado de pureza que tienen o no, para saber lo peligrosas que son. Para así es ilegal.
Sí, pero igualmente, pero se consumen, saben que se consumen consumen, entonces, como caramelos o sea, en ¿qué las pasa? discotecas. No Sí. son tan idiotas como nosotros, entienden que las cosas tienen tres caras, ¿viste? ¿Qué se hacen? Pues nosotros en Argentina sí decimos, no, esto es malo, no, somos indestructibles. Ellos saben que se consumen en todas las fiestas. O sea, pese a que sea ilegal, ellos son conscientes de que hay un consumo elevado, que es el más elevado del mundo, que es peligroso. Todas las Entonces, fiestas. ¿ellos qué tienen? ¿Un laboratorio Sí, entonces tienen específico? un laboratorio, tienen las diferentes marcas, los diferentes tipos y los van evaluando. Se aparece uno nuevo. Para ver si es peligroso o no. En las discotecas también hay policías chequeando que se vendan las que son, en todo caso, no son tóxicas y van avisando a la gente, se avisan. Sí. No me entra en la cabeza porque el policía no le dice, che, no se puede vender, en vez de decir, vendan la legal. Vendan la que no hace daño tanto. Well, it's what the solution is. It has to be an international solution. Or we're going to say all together, okay, we are only targeting organized crime. Some good people to tell that this using drugs is very bad for you. You can buy it, but if you use it, you have a medical problem. Or we all together says no drugs at all, and we're gonna have a hard fight like we did the last 30 years. Which one would you prefer? The first one, but we have to do it all together. You say, okay, legalization would be one of the maybe solutions, but if everybody does it, no? Yeah, So- and you have to explain what the dangers are of using cocaine, ecstasy, cannabis, because you have a very serious health problem. Marijuana is still not legal. It's allowed. They say, okay, the law says no, you can't have it, but we allow it. So there's no big problems and there's no security problems and no safety problems. Because they see that this way of distribution is the best way you can do it. Safe, transparent, and also we bring in a lot of tax money. For the long term, everybody says, cannabis, it's okay, but for the long term, we know that there is brain damage and etc. So all the scientists says, look out, you have to have a program where you say to young people, if you use that, you really can have medical problems, like the same with cigarettes. Today is not that program. Well, we have some programs, but not intensively enough. You think that culturally is accepted? Yeah, look around when you walk in the streets of Barcelona or in Den Haag or in Amsterdam on a regular evening, look at the eyes, the pupils are very big. You have even trips coming from all over the place to come to Amsterdam, not to see the beautiful things, but also to using drugs. And using drugs is getting the norm over there, and that's very worrying. Si vos tuvieras que dar un mensaje a los gobiernos, ¿no?, en materia de prevención, ¿cuál sería para concientizar? Pues yo lo que diría es informar acerca de lo que son las drogas. Realmente que la población tenga un conocimiento real de lo que son las drogas. Yo creo que la información es prevención. Yo creo que esto es lo primero, y creo que aquí, independientemente de la ideología de los diferentes gobiernos a nivel mundial, yo creo que aquí al menos todos estarían de acuerdo. Luego ya, si se toman políticas prohibicionistas o políticas permisivas, esto va a depender muchísimo de la ideología, y ninguna de las dos cosas está claro cuál es la influencia negativa o positiva. Por ejemplo, en la zona del campo pequeño de Sachsenhausen existen unas pequeñas fuentecitas donde ellos recogían el agua, bueno, se quitaban el uniforme, lo hacían una pelotita, se lo guardaban, se iban a los desagües y se tenían que lavar. Ese agua, al caer por los desagües, volvía a los depósitos de agua sucia.
Estaba allí casi cerca de 20 días y se hacía a propósito para acelerar la transmisión de enfermedades entre prisioneros y aumentar su mortalidad.